que es el transistor de efecto de campo, más conocido como FET, debido a sus siglas en inglés, ¿sí? Obviamente este transistor, jóvenes, pues en realidad trabaja de una manera muy similar a la del DJT. La diferencia estriba en que el transistor de efecto de campo está diseñado para trabajar con señales mucho más pequeñas que las del BJT, pero con una estabilidad también un poquito mejor. Sin embargo, pues lógicamente cada uno tiene sus aplicaciones, aunque también hay FETs de propósito general, ¿sí? Dentro de los de propósito general, bueno, pues se pueden utilizar para múltiples actividades y entre ellas, pues la más común generalmente para amplificación de pequeña señal, que a final de cuentas es el objetivo que vamos persiguiendo en este curso, llegar a amplificación, entender cómo funcionan los amplificadores, qué es en sí la amplificación o ganancia del circuito, y hasta ahí. Ya en el siguiente curso se verán otro tipo de cuestiones con los mismos amplificadores, se trabaja con lo mismo, pero es una secuencia, pero ya ahora considerando los aspectos de frecuencia. Bien, jóvenes, el FET tiene varias formas de transistor y generalmente hablamos de 3 terminales, igual que en el BJT. Conocidas como compuerta, drenador y surtidor o fuente, en realidad. Para efecto práctico, la mayoría de los libros lo maneja como surtidor, como drenador y como compuerta. Los libros españoles, o traducidos en España, dice gatillo, pero a final de cuentas es lo mismo, ¿sí? Este FET que está aquí es un FET de canal N, le pongo aquí canal N, y tenemos otro idéntico, con sus 3 terminales, drenador, surtidor, compuerta, pero con la flechita en sentido contrario, y este se conoce como canal P. Nótese de alguna manera, jóvenes, que al igual que el BJT, simplemente son complementarios y funcionan, les digo, exactamente de la misma manera, se polarizan igual, con la diferencia de que se polariza también con signo contrario, etcétera, pero a final de cuentas, a la hora de complementar las fuentes, es exactamente lo mismo. Estas dos configuraciones se conocen como JFET o transistor de efecto de campo de unión, y tiene otras dos modalidades que se conocen como MOSFET. Este MOSFET, el nombre lo adquiere debido a que tienen en la compuerta un material semiconductor de óxido de metal. Entonces, también tiene dos simbologías un poquito diferentes. Igual, compuerta, drenador y surtidor. Lo mismo, este es de canal N. Y el siguiente sería canal P. Como ven, lo único que cambia en la simbología es el sentido de la flechita. Los transistores JFET, o los FETs de JFET de unión, normalmente son de propósito general. Y hay algunos que trabajan a bajas frecuencias y otros a radiofrecuencias, etcétera, pero son de propósito general y para amplificación. Pero los MOSFETs, este tipo de MOSFET, se dice que es de tipo decremental.
Así se llama. ¿Por qué? Honestamente, jóvenes, le he buscado por qué le pusieron ese nombre y no logro entender. Simplemente se conoce de tipo decremental, ¿sí? Este MOSFET normalmente se utiliza en amplificadores de potencia, es decir, por lo regular son de potencia, y es muy común usarlos en audio, jóvenes. De hecho, no sé si alguno de ustedes se ha fijado en esos amplificadores que venden para carros, ¿sí? Amplificadores para ponérselo a su estéreo, que dice por ahí en algún lugar de esta manera. ¿Sí? Es decir, habilitado en su potencia con MOSFET. Esto es debido a que tiene una característica comparada con el BJT, que estos transistores no se saturan. Trabajan, de hecho, su polarización es idéntica a la del JFET, trabajan en las mismas condiciones, en las mismas características, pero con la diferencia de que puede trabajar en la zona de saturación sin mayor problema y sin distorsión de la señal. Entonces, es una de las ventajas que se utilizan en audio, porque normalmente con el BJT, cuando se hacen amplificadores de audio y por alguna razón llegan cercanos a la saturación o al corte y empieza a distorsionar el efecto de sonido. Con el MOSFET no, jóvenes, es diferente. No se pierde la fidelidad, trabajan exactamente de la misma forma y ahí los tenemos. Entonces, les digo, estos transistores siguen siendo de efecto de campo, los dos, pero con aplicaciones generalmente un poquito diferentes. Entonces les digo, estos por lo regular van en aplicaciones de potencia. Bien, esto fue nada más para indicar que ahí son muy utilizados. Copien esto porque voy a modificarlos poquito. ¿Listos, jóvenes? ¿Puedo hacer modificación? Sí, profe. Muy bien. Sí. Fíjense bien, tenemos otro tipo. El siguiente tipo se llama incremental. Y lo único que cambia en su simbología es que la placa del lado derecho está seccionada, es decir, son 3 plaquitas, si ustedes se fijan. Con eso es con lo único que cambia. Bueno, este tipo incremental tiene aplicaciones normalmente en conmutación. Por ejemplo, ustedes han visto ahí en el TEC que todas las computadoras que hay, todas, tienen una fuente externa que le llaman regulador. ¿Cierto? ¿O no se han fijado en ello? Yo no me he fijado en ello, profesor. No se han fijado. ¿Nadie se ha fijado, jóvenes?
Yo sí los ubico en mi trabajo. Todas las computadoras tienen uno para el monitor y el CPU. Exactamente, para monitor y CPU, normalmente. ¿Quién más se ha fijado en ello, jóvenes? Por lo que veo, nadie. Bueno, ¿quién de ustedes tiene computadora de escritorio en su casa? Yo, profe. ¿Y no le tienes una fuente externa, un regulador de casualidad? No, profe, lo que tengo la computadora conectada a una regleta donde tiene un interruptor para el monitor, otro para la computadora, otro para las bocinas y así. Exactamente, que esa es una regleta simple, un supresor de picos nada más. No es suficiente, aunque, digo, aguanta, como quiera que sea, ahorita los dispositivos ya vienen más o menos protegidos. Pero sí es muy recomendable que le pongas un regulador, porque, por ejemplo, en un apagón, aún con la regleta, si la regleta se activa igual que la misma computadora en un pico de señal, va a tronar, ¿sí? Truena la regleta y truena también la computadora. Entonces, no es que se vaya a quemar ni nada por el estilo, sino que existe el riesgo que en ese pico se le dañe alguno de los dispositivos de seguridad a la computadora y lo que se puede dañar es el disco duro, ¿sí? Entonces, es recomendable ponerles esa fuente. No son caras. Creo que ahí en Walmart he visto fuentecitas hasta por 300 o 350 pesos, que realmente para proteger lo que se tiene guardado en la computadora, pues vale la pena hacer el sacrificio y comprarlo. Sí, es recomendable. Se llaman reguladores de voltaje. Bien, esos reguladores o esas fuentes son fuentes de conmutación. Es decir, son fuentes que se activan y se desactivan automáticamente, estando conectadas naturalmente, y que depende obligadamente de la corriente que necesite el aparato que tengamos regulado. Generalmente, pues les digo, es la computadora. Hace ya bastantes años, cuando las televisiones eran de cinescopio, y el cinescopio no era otra cosa más que un tubo de rayos catódicos, no sé si ustedes las conocieron, cuando todavía no eran planas. Lo que eran las computadoras, un armatoste gigante con una pantallita de no más de 36 pulgadas de diagonal. Sí las conocieron, supongo, ¿verdad? Porque todavía hace unos 10 años todavía existían las televisiones. Hace mucho yo tenía una, profe. Ah, bueno, pues entonces ustedes recuerdan de esas televisiones. Esas televisiones, jóvenes, trabajaban a voltajes extremadamente altos. No sé si estén enterados. En los inicios de la televisión, cuando estas eran blanco y negro, trabajaban con voltajes del orden de entre los 10 y los 14,000 volts. El tubo de rayos catódicos, es decir, el cinescopio, la pantalla, vamos. Luego vinieron las de color y esas, peor tantito, subieron a un rango de entre 27,000 y 30,000 volts, jóvenes. Era con lo que trabajaban. Y requerían elevadores de voltaje, obviamente, a través de algunos dispositivos. Entonces, todas esas televisiones, generalmente cuando llegaba uno a cualquier mueblería, compraba una televisión, se la vendían con todo y regulador. ¿Por qué razón? Porque pues daban una garantía de, no sé, 2, 3 meses o un mes, no sé, dependiendo el tipo o la empresa que fuera. Y ellos no se querían arriesgar a que se dañara por ejemplo, en un apagón o en una tormenta eléctrica y que se dañara el televisor antes de que cumpliera el periodo de garantía. Entonces lo que hacían es que obligaban al cliente a que comprara también el regulador, o iba incluido entre comillas. Decían, la televisión le cuesta tanto, por decir algo, 100 pesos, y lleva su regulador. Lo que pasa es que la televisión costaba 70 y el regulador costaba 30 y se lo estaban vendiendo a uno, pero decían que iba incluido o que era de regalo. En fin, la cuestión era esa. Y todos estaban obligados a utilizar un regulador de voltaje. Bueno, fue cambiando la era de las televisiones, fueron cambiando los aparatos, etcétera, etcétera. Requirieron ya menores sistemas de seguridad porque ya van incluidos. Llegó la tecnología plana, ya no hay calentamiento crítico en los televisores, etcétera. Entonces ya funciona.
Entonces ya no requieren el regulador. Sin embargo, les digo ahora, las computadoras, sobre todo las escritorios, son las que requieren ello, ¿sí? Y es necesario que lo tengan precisamente porque que les digo. Quizás ustedes digan, bueno, pues la computadora ya está viejita, lo que sea, y pues ya nomás la uso como procesador y para almacenaje de documentos. Pero pues da la casualidad de que a veces los documentos que tiene ahí almacenados son muy importantes. Y como les digo, en un momento dado pueden tronar. Bueno, aquí la idea, la fundamental, es que esas fuentes de afuera, quizás quienes las han visto y a lo mejor han estado trabajando ahí en la computadora cuando tienen las fuentes, escuchan de repente que siguen troniditos en esa fuente, que truenan. Y es un tronidito leve, como si fuera un chasquido con la lengua, ¿sí? Algo por el estilo. Ese tipo de tronidito, jóvenes, es precisamente la conmutación o el cambio que hacen de la cantidad de corriente que está percibiendo esa fuente para proporcionársela a la computadora. Si la corriente que está dejando pasar ese regulador es mayor a la que necesita en ese momento según su procesamiento, automáticamente corta el envío de la corriente para que se nivele y luego vuelve a activarse para que quede en el valor que requiere la computadora. De igual manera, cuando se requiere mucha corriente por el tipo de procesamiento que se tiene, por la cantidad de ventanas que se tienen abiertas, porque además a esa fuente quizás tenemos otro aparato conectado, como alguien dijo por ahí, las bocinas, el monitor y algunas otras cosas más, y tiene además la música funcionando y cosas por el estilo, pues razón de más para que siga tronando. Y eso quiere decir que cuando no llega el valor de corriente suficiente a la computadora, que tiende a alentarse, entonces automáticamente entra, cambia a encendido la fuente y ya deja que pase algo más de corriente, la necesaria como para que siga trabajando la computadora a su nivel. Bueno, pues esas son las aplicaciones que tienen estos famosos MOSFETs de tipo incremental, jóvenes, ¿sí? Obviamente, estos no se utilizan en amplificación. Sin embargo, vamos a ver de todas maneras cómo funciona, ¿sí? Por lo menos la polarización de esos circuitos. Ahorita de momento, como el objetivo es amplificar, lo que nos va a ocupar más que todo son el JFET, jóvenes. Nos vamos a enfocar al JFET porque es lo que perseguimos con este curso, llegar a la amplificación, sobre todo, como les dije, de pequeña señal. Entonces, esto es lo que nos va a llevar a ello. Igual que hicimos en el BJT, pues ustedes vieron que el PNP prácticamente no lo utilizamos, funciona igual y no lo utilizamos debido a que es exactamente lo mismo y que lo único que hace es volverse repetitiva la situación, ya que es más práctico además todo el análisis a través del NPN y pues también para conseguirse es mucho más simple. Entonces aquí también vamos a trabajar con el canal más comercial y el canal más comercial es el N. El P es complementario, funciona igual, etcétera, pero nada más. Entonces vamos a trabajar de momento con ello, jóvenes, y nos olvidamos, de momento, les digo, sí lo vamos a ver, pero va a ser lo último que veamos, de este tipo de FETs, es decir, de los MOSFETs. Por lo tanto, voy a borrarlo y me voy a enfocar a esto. ¿Puedo borrar aquello? Por mi parte, sí. Perfecto. Entonces borramos ya esto. De igual manera voy a borrar este y nos quedamos aquí con el JFET de canal N. ¿Sí? JFET y le pongo nada más aquí una N para decir que es canal N. ¿Sí? Este JFET tiene una curva característica, jóvenes, que normalmente la conocemos con el nombre de curva de transconductancia. Que está trazada en coordenadas cartesianas, cuyas coordenadas son IDSS contra BGS. Esta curva siempre está en el segundo cuadrante
de las coordenadas. De esta manera, es una curva parabólica trasladada hacia el lado izquierdo de las coordenadas, es decir, adelantada, y que tiene dos puntos críticos, IDSS y BP, donde BP, pues lógicamente está en el eje BGS, y que podríamos decir aquí igual a menos BGS, pero vamos a dejarlo así, porque estos dos datos, el BP y el IDSS, son datos que proporciona siempre, valga la redundancia, la hoja de datos del fabricante. Esos datos siempre nos los va a proporcionar. De tal forma, jóvenes, que tiene una representatividad de la siguiente manera. Profesor, ¿dice ¿Sí? IO miliamperes o ID? ID en miliamperes. Ok, gracias. Bien, estos tres circuitos son idénticos, así como lo están viendo, ¿eh? Se grafican exactamente igual todo. Vamos a ponerle inciso A, B y C. Para efecto, bueno, gráficas A, B y C. Para efecto de identificarlas. En el caso, jóvenes, bueno, si gustan, terminen de copiar para que vayamos interpretando justo el avance en cada caso.
Compañeros, ¿soy el único que se le ve borroso o...? Ah, ya se... Olvídenlo. Espérenme, déjenme modificar un poquito esto porque creo que estoy cometiendo un pequeño error. No, estaba bien. BGG igual con BGS. Profesor, ¿Sí? ¿Sí escucho? disculpe, voy a salirme y volver a entrar porque yo lo estoy mirando así como cortado. No sé si sea... Yo creo que es mi internet porque nadie más había dicho nada. Voy a salirme y volver a entrar a ver si se arregla mi problema. Muy bien. ¿Listo, jóvenes? ¿Cambió, Beltrán? Ahorita sí ya se mira un poquito más clarito, pero casi siempre se me está mirando borroso y digo que es mi internet. Es muy probable. ¿Los demás jóvenes ven bien o tienen dificultad?
Yo A mí solamente la le miro la mayoría del tiempo sí se ve bien. En ocasiones sí como que se borra, pero todo bien. Ok, Liza decías, perdón. en la B, en la que dice y no sé qué dice a un Y es lado. igual a IDSS. Y es igual a IDSS. ID IDSS. Ah, igual ok. con IDSS. Ujú. ¿Alguien más? ¿Todos están bien o tienen alguna dificultad? ¿Saraí? En la B, ¿dice BGE o BGS? BGG igual con 0. Ah, ok, gracias. ¿Valdés? ¿Se ve bien? Sí, profe, todo bien. Bien. ¿Ramírez? Yo sí veo bien, profe. ¿Meléndez? Igual también. Ok, perfecto. Entonces quiere decir que sí, sí es algún problemita por ahí de internet. Bueno, vamos a seguir. Fíjense bien, jóvenes. El inciso A, los tres circuitos son idénticos, pero tienen alguna condición. Aquí nos dice que la magnitud de BGG es mayor o igual que BP. Recordando que si hablamos de magnitud, como es negativo, lógicamente va a estar hacia la izquierda y naturalmente en esas condiciones ID vale 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a estar de este lado y lógicamente ya no hay ningún valor de ID, puesto que no queda dentro de la curva. Conocida esta curva con el nombre de, ojo, le voy a poner así, curva de transconductancia. Curva de transconductancia. ¿Sí? En el inciso B nos dice que si BGG es igual con 0, recordando que BGG es el valor de esta fuente, y puesto que es igual que BGS, si ustedes observan en su valor negativo, quiere decir que estamos en este punto, ¿sí? Y en este punto, lógicamente, la ID va a estar justo acá en el momento en que llega al eje vertical. Por lo tanto, nos dice que si BGG vale 0, entonces ID va a ser igual a IDSS. Es decir, la corriente que fluye a través del drenador va a ser el valor de la corriente de saturación. Esta ISS es debido a los subíndices que pone por las siglas en inglés de saturación. Estamos en saturación también ahí. Luego, en el C nos dice, si BP, entendido pues como el valor este que tenemos aquí, es en magnitud, es mayor o igual que BGG, es decir, BGG va a estar en este valor, y mayor o igual que 0, pues lógicamente vamos a tener una corriente que va a estar entre el 0 y la IDSS. Es decir, mientras tengamos el voltaje aquí en este rango, también tendremos la corriente en este rango, jóvenes. A diferencia del BJT, el JFET tiene una curva, como les dije, conocida como curva de transconductancia, puesto que en el BJT trabajamos con una recta de carga. Esta curva, jóvenes, obedece también a una ecuación que dice que ID es igual con IDSS, que multiplica a 1 menos BGS en BP, todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Esta ecuación, también conocida como ecuación de creo que es así, Schottky, ¿sí? Hay quienes a la curva también le llaman curva de Schottky. Esto de Schottky, debido a que se traza con base en los valores de la ecuación de ese señor, pero realmente es ecuación de transconductancia o curva de transconductancia, que ese es el valor real. Esto, algunos libros traducidos naturalmente en español, son los que manejan ese nombre de Schottky. Sí fue Schottky el que la diseñó la ecuación, naturalmente, pero si ustedes ven los libros en inglés, todos les dicen de transconductancia. Entonces, a final de cuentas, como la consideren, es válido, ¿sí?
como transconductancia o como Schottky. Bueno, bajo esta premisa, jóvenes, vamos a ver qué es lo que sucede, por qué ese comportamiento. Resulta que el FET actúa como, podríamos decir, como un cilindro, vamos a decirlo de esa manera, un pequeño cilindro, el cual trabaja de la siguiente forma. Para ello, ¿puedo borrar todo esto de aquí hacia abajo? Por mi parte sí, profe. No sé cómo estén los demás. Yo también, profe. Bien. Bueno, espero que todos lo tengan. Sí, ya ahorita me estaban preguntando los datos. Voy a borrarlo. Esto, jóvenes, imagínense, por ejemplo, que tenemos un pequeño cilindro que lo estamos viendo de forma lateral. Es decir, lo estamos viendo aquí. Y luego me sale más chueco que la carretera de la Cuesta de la Remugrosa, todo esto. Le sale mejor que a nosotros que tenemos regla. Bueno, a todos nos sucede en ocasiones. Hablamos de la compuerta, jóvenes, del drenador y del surtidor. Si ustedes observan, aquí en la compuerta le puse una doble plaquita y hay un hueco. Se dice que el FET, jóvenes, tiene una impedancia de entrada a la compuerta infinita, es decir, es un circuito abierto. De tal manera de que ustedes deberán recordar que en un circuito abierto siempre existe voltaje, pero no existe corriente. Debido a eso, también se dice que en la compuerta de un FET nunca va a haber corriente. Esto significa que toda la corriente que va a fluir en este transistor va a ir de drenador a surtidor, y normalmente la conocemos como ID. Pero esa corriente también es igual a IS, ¿sí? Que es diferente a lo que manejamos con el BJT, aunque casi por conveniencia igualamos la de colector con la de emisor, pero sabemos que la de emisor es la suma de la de colector y de la de base. Bueno, en este caso no, simplemente es igual a ello. Y habrá algunos libros por ahí medio locos o de esos artículos que salen en mismo internet que pueden estar incluso arbitrados, que le ponen IDS a secas, no IDSS, sino IDS. Esta IDS significa que es corriente de drenador surtidor, o que es la corriente de surtidor, o que es la corriente de drenador. Pero en lo general, para efecto práctico, siempre se toma en cuenta la corriente de drenador. Siempre. Independientemente de que estemos trabajando en el surtidor, decimos que es corriente de drenador. ¿Sí? Y es que eso siempre lo van a encontrar también en los libros, para que no se nos pierda, pues, de la mente, que la corriente de drenador es la misma que del surtidor. Este transistor, jóvenes, debido a que no tiene corriente aquí, cuando se le aplica un voltaje entre compuerta y surtidor, es decir, lo que estábamos mencionando ahorita, más y menos VGS, obliga a que se genere un campo eléctrico que dependiendo de su magnitud, a lo mejor nos manda a un cachito como este, algo como esto, pero también por este lado. Es decir, les decía, imagínense que es un cilindro y que lo abarcamos con las dos manos, que lo abarcamos de frente y que lo vamos rodeando hasta que llega el momento en que lo cubrimos en su totalidad. Esto significa que conforme estamos incrementando el valor de VGS, también se está incrementando ese campo eléctrico. Lo seguimos incrementando y se sigue incrementando naturalmente. Y llegará un momento que ese campo eléctrico cierre totalmente al FET. Y entonces se cierra de tal manera que ya no deja pasar la corriente. Esto es, pues, el voltaje que se va dando, pequeño, menos pequeño, regularcito, más regular, empieza a crecer, más grandecito, hasta que llega al límite de BP. Recordando que este valor siempre va a ser negativo, ¿sí?
a ese momento en que se cierra totalmente el campo eléctrico, ya no permite el paso de la corriente, se dice cero, y se le llama generalmente a ese valor de voltaje de estrangulamiento, así como suena, que es el voltaje, el Vp, en el que la corriente deja de fluir, en el momento en que la corriente se hizo cero. Entonces, es el efecto que nos genera precisamente el campo eléctrico que se produce a través de BGS, jóvenes. De ahí el nombre de transistor de efecto de campo. ¿Sí? Entonces, ojo, el voltaje Vp, pues también es conocido como voltaje de estrangulamiento. Todos los fabricantes, a través de su hoja de datos, nos proporcionan estos dos valores. De hecho, nos proporcionan tres. Nos proporcionan IDSS, que es el valor de la corriente de saturación, la máxima corriente que se le puede aplicar al FET, al JFET. Nos proporciona Vp, déjenme ponerlo por aquí, Vp, que es el voltaje de estrangulamiento, también lo ponen como VGS apagado, ¿sí? Y algunos libros por ahí despistados le ponen VTH, que la verdad no entiendo por qué VTH, puesto que la verdad no es un voltaje de Thevenin. Sí, en realidad no representa un voltaje de Thevenin, pero por ahí algún libro despistado, algún autor, se le ocurrió ponerlo quizás como su propia forma de identificarlo, pero se los pongo porque quizás ustedes agarren ese libro y se encuentren con ese dato. Me parece que el Malvino es uno de esos libros que utilizan VTH en ocasiones, ¿sí? Y curiosamente, no en todos los casos lo utilizan, ni mismo Malvino. En algunos detalles por ahí lo pone como VTH. Entonces les pongo esto para que ustedes sepan que de cualquiera de las tres formas que lo vean, estamos hablando exactamente del mismo valor y que varios libros sí lo identifican como voltaje de estrangulamiento, jóvenes. Entonces, estos datos, estos dos nos los proporciona el fabricante y nos proporciona otro que es una GM. Esa GM es un valor de conductancia o admitancia, como le quieran llamar, que trae inmerso en el circuito equivalente interno el propio JFET, jóvenes. Es más, de hecho, todos los FET, en todas sus modalidades, tanto el JFET como los dos tipos de MOSFET, tienen interno este valor. El fabricante nos dice que trae un valor, generalmente nos lo proporciona en microsiemens. El Siemens es el valor de 1 sobre ohm, o sea, es la unidad 1 sobre ohm, el recíproco del ohm, que anteriormente, hace ya bastantes años, le decían mho. O sea, al revés de ohm, si ohm se escribe OHM, decían que este era un MHO, un mho. Cambió. Este nombre ahora es Siemens. ¿Sí? Entonces son las unidades que trae. Pero esas unidades, o este valor, siempre nos lo proporciona en el orden de los miles de microsiemens. Que 3000 microsiemens, que 4000, que 4500 microsiemens. Y a mí se me hace un poquito extraño que lo pongan así, la verdad, porque pues es lo mismo que decir 3 o 3.5 o 4 milisiemens, que a final de cuentas es lo mismo, es la misma cantidad. Pero bueno, les hago este comentario porque así lo van a encontrar probablemente en los libros o en las hojas de datos. Estos tres datos, jóvenes, son indispensables. ¿Por qué? Porque los dos primeros, estos dos, nos ayudan definitivamente a ubicar el punto de operación. Es decir, nos ayudan a trazar la curva de transconductancia. Pero el tercero es el que nos define la ganancia de un amplificador. Entonces necesitamos conocer ambos datos, o los tres datos, para poder trabajar con el circuito. De momento, en esta unidad, GM no la vamos a utilizar, todavía no. Luego veremos cómo se obtiene y cosas por el estilo.
pero de momento todavía no. Sin embargo, les digo, estos tres valores siempre nos los va a proporcionar el fabricante. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, profesor. Muy bien. ¿Se entendió cómo es que se va generando el efecto de campo, jóvenes? Nadie me contestó. Bueno, no hay problema. Si ven ustedes el libro de Boylestad, que lo tienen, supongo, todos, se van a encontrar por ahí cuando lleguen al trastorno de efecto de campo, y les voy a explicar exactamente eso que les dije yo ahorita en pocas palabras. Les explica el por qué se va generando y con base en el valor del voltaje VGS, cómo es que se va incrementando hasta que llegue el momento que estrangula la corriente, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo revisen de favor, por ahí lo van a ver en ese capítulo. Yo no recuerdo qué capítulo es en el libro, pero ahí viene bien. Lo mismo en el de Principios de Electrónica de Malvino, también viene bien explicado todo eso del porqué del efecto de campo y cómo es que hace que se estrangule la corriente. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, jóvenes, imaginemos, por ejemplo, ¿puedo borrar esta parte? Por mi parte, sí. Muy bien. Imaginemos que el fabricante nos proporciona una IDSS igual con 9 miliamperes y un BP igual con menos 6 volts. Nótese que IDSS va a ser el máximo valor de corriente y que BP es la máxima magnitud del voltaje VGS, ¿de acuerdo? Y que va a ser negativo, por eso es que lo ponemos aquí como negativo. Queremos trazar una curva de transconductancia. Esta curva de transconductancia se traza a partir de esta ecuación. Entonces hacemos una pequeña tablita en la que decimos, esto es VGS y esto va a ser ID. ¿Sí? Como vale menos 6, entonces ponemos valores de menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y 0. Es decir, de menos 6 a 0. ¿Cuánto vale ID para VGS igual con menos 6? Pues lógicamente aquí simplemente por inspección visual nos damos cuenta que va a valer 0. ¿Pero queremos comprobarlo? Sí. Nosotros le vamos a dar los valores a VGS que tenemos aquí. Entonces, fíjense bien. Si VGS vale 6, entre menos 6 nos va a dar menos 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Que 1 menos 1 va a ser 0. Que elevado al 0 sigue siendo 0, multiplicado por cualquier cantidad, y aquí nos dio un 0. ¿De acuerdo? Ahora, VGS vale menos 5. Menos 5 entre menos 6, pues va a ser 5 sextos. Tenemos 6 sextos menos 5 sextos, por lo tanto es un sexto. Que elevado al cuadrado es 1 en 36. Lo multiplicamos por 9 y va a ser un cuarto, que va a ser 0.25. ¿De acuerdo? Ahora, VGS vale menos 4. Entre menos 6 será 2 tercios. Nos queda un tercio, que elevado al cuadrado es un noveno. Por 9 es 1. Nos vamos al siguiente valor de menos 3. Menos 3 entre menos 6 es un medio. Un medio menos otro medio, pues nos queda un medio. Que elevado al cuadrado va a ser un cuarto. Por 9 es 9 entre 4, 2.25. ¿Sí? Ahora, tenemos que vale 2. 2 en 6 va a ser un tercio, por lo tanto nos quedan 2 tercios. Que elevado al cuadrado es 4 novenos. Por 9, este va a ser 4. Nos vamos al menos 1. Un sexto nos queda 5 sextos. Elevado al cuadrado 25 en 36. Por 9. ¿Sí? ¿Qué tenemos? 0.25 por 36. No, por 25, perdón. ¿Que va a ser cuánto? 6.25. Y, por último, perdón, aquí va a ser un 9. Puesto que si vale 0, todo esto es 0, entonces nos queda 1. Elevado al cuadrado es 1 por 9. Ahí está. Esta es la tablita que tenemos. Bueno, si por ejemplo aquí así a vista de buen cubero,
Diremos que este es menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Y déjenme ver si más o menos le puedo calcular aquí. Ups. Digo, con un poquito de imaginación y mucho de intención de entenderle, creo que va a quedar bonito. Ustedes cruzan todas sus coordenadas y se van a dar cuenta que nos va a dar una curva como esta. Bien, debido a esto, jóvenes, ahorita dijo alguien de ustedes, no recuerdo quién, que lo que ustedes grafican está más chueco que lo que grafico yo. Lo dudo, pero bueno, se los tomo como un cumplido. La cuestión es la siguiente, que por naturaleza, si no practicamos el dibujo, pues no somos buenos para graficar o para hacer dibujos a mano alzada. Pero hay un papel que se conoce con el nombre de papel milimétrico, ¿sí? Véndenlo en cualquier papelería, venden un bloquecito de 25, de 50 o de 100 hojas, hay de las tres cantidades. Y el de 50, yo creo que debe andar costando ahorita alrededor de unos 30 pesos. Sí, no sé exactamente cuánto, la verdad, ya hace tiempo que no compro uno, pero yo creo que debe andar por ahí, en unos 30 pesos. Yo les pido de favor, jóvenes, que se compren su bloquecito. Con uno de 50 hojas es suficiente, probablemente hasta con el de 25, pero como también lo van a ocupar en la siguiente materia, entonces mejor uno de 50 y aseguran ya que tienen el papel milimétrico suficiente. ¿De acuerdo? Les digo, no cuesta mucho, es barato. Entonces, esto es, como ya viene cuadriculado, pero con cuadrículas de 1 milímetro, muy pequeñita pues, y luego viene subdividida por si fuera poco y todo eso. Ahí podemos ir viendo los valores más o menos exactos. Esto es con la finalidad de que cuando nos pongamos a tener que trazar por obligación las curvas de transconductancia, pues no batallemos. Con ese papel fácilmente vamos a encontrar los datos y trazar una curva que no nos va a quedar tan chueca. Nos va a quedar bastante bien. Y lógicamente los valores del punto de operación también los vamos a determinar a través de esas coordenadas y lógicamente nos va a ayudar a encontrar un valor también lo más exacto posible. ¿Sí? Por hoy, pues desafortunadamente ya se nos hizo la una, jóvenes, vamos a dejarle ahí. Pero piensen ustedes a manera de práctica que pueden hacer, darle otros valores, a lo mejor que valga 12 la IDSS y que BP valga menos 5, por ejemplo, o menos 8, menos 4, en fin, y lo hagan. Si ustedes buscan en hojas de datos, hay un transistor, el 2N5949, es un FET, JFET, de propósito general, que trae una IDSS igual a 9 miliamperes y un BP igual con, déjenme les digo, por aquí lo tengo, porque, es de menos 5 volts. A manera de práctica, saquen ustedes la curva de transconductancia, háganla, pero ya que tengan mañana ese papel milimétrico. Y esto es con la finalidad, jóvenes, de que no batallemos en lo sucesivo. Creo que ya no tenemos pendientes prácticas ahorita, ¿verdad? Jóvenes. No, profesor. No tenemos práctica pendiente. Bueno, entonces la siguiente práctica pues va a ser lo que veamos de aquí a la siguiente clase. Vamos a dejar el día de mañana sin clase, lo vamos a dejar libre. Pero resulta que el lunes tampoco tenemos actividad, creo que es de asueto, ¿sí? Entonces sí les pido de favorzote que para el martes me tengan
ese papel milimétrico para empezar a trabajar con los circuitos de polarización. Está bien, profe. Ok, Parece profesor. bien, muy bien. Perfecto, jóvenes, pues entonces muchas gracias por su presencia y les agradezco su comprensión porque no me presenté ayer, les digo, hoy pues me dediqué a eso y pues les deseo un bonito, feliz fin de semana, descansen, cómprense ese papelito y vayan medio haciendo las prácticas, imagínenselos o vayan abriendo por ahí la hoja de datos, a lo mejor si bajan las de Fairchild o de Yemiko, van a encontrar que vienen varios transistores de efecto de campo ahí con diferentes valores y nada más a manera de práctica para cada uno de ellos háganlo. Quiero mencionarles que cada transistor de efecto de campo, cada uno tiene su propia curva de transconductancia, jóvenes. Todas se trazan con la misma ecuación, pero cada uno tiene valores diferentes de IDSS y de BP. Entonces, consecuentemente, su curva de transconductancia va a ser diferente. ¿Sí? Y eso pues es muy importante como para que lo vayan visualizando. De hecho, yo no me acuerdo exactamente, no me acuerdo cuál es el valor equivalente que trae el multisim, pero si ustedes lo buscan por ahí en Google, pongan equivalente multisim para el 2N5949 y les va a decir, porque cuando se ofrezca hacer la práctica simulada, sepan ustedes a cuál FET entrar. ¿Sí? Ahí viene, pero la verdad no me acuerdo ahorita, les confieso. Entonces, si ustedes lo buscan, lo van a detectar. Y si no, pues ya luego, a ver si al rato me doy un tiempecito, lo busco. Si encuentro el equivalente, ya se los digo en la siguiente clase. Pero sí me gustaría que ustedes lo busquen para que se vayan familiarizando con ello. ¿De acuerdo, jóvenes? Profe, una preguntita nada más. ¿El papel milimétrico, así lo podemos pedir en la tienda o algún otro nombre? No, así se llama, papel milimétrico. Ok, muy bien. ¿Sí? Perfecto, pues jóvenes, que descansen, bonito fin de semana y nos vemos el martes. Igualmente, profesor. Bueno, Vale, profe, hasta igualmente. luego. Gracias. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, jóvenes.